Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Conversaciones Inconclusas, donde hablamos de literatura y un poquito de algo más. Estamos aquí con Mariano, que nunca ha jugado curling. Exactamente, así es. Muy difícil jugar curling en cualquiera de los territorios por los que he pasado. ¿No descartas jugarlo en algún momento? No descarto, ¿no? Incluso profesionalmente. Vaya, es una revelación. Y estamos aquí con Miguel, que nunca ha bailado reggaetón. De hecho, y tengo mucho orgullo en eso, ¿eh? Muy bien, yo soy Esteban, nunca he cantado una canción de Bruce Springsteen. Y el tema que hoy nos convoca aquí es literatura y ritmo narrativo. Eso es. ¿Cómo podemos dar inicio, rienda suelta a esto? Miguel. Bien. ¿Y si empezásemos por la epopeya de Gilgamesh? Me parece acertado. ¿No? Y hacer la conexión con todo lo que es la literatura mesopotamia, ¿no? Claro, bueno, hay un punto importante allí, ¿no? Consideremos que la literatura en Mesopotamia es a partir del 3000 a.C., un poco posterior, ¿no? Sobre todo a partir del 3000 a.C., es un momento en que la memoria cultural empieza a ser fijada escrituralmente, ¿no? En ese contexto, las narraciones que antes transitaban de manera oral pasan a estar constreñidas a cierto modelo fijo, que además es un modelo rítmico, ¿no? Recordemos que cada tablilla en Mesopotamia corresponde a un capítulo, a una unidad narrativa, y eso condiciona, por ende, el ritmo narrativo, ¿no? Condiciona en qué punto queremos darle rienda suelta a un elemento de la narración, en qué momento aceleramos. Solo eso es una parte de lo que podemos entender como ritmo narrativo. Hay más formas de entenderlo también. Por ejemplo, Mariano. Y en la tradición india, ¿no? Ya seguimos, ¿no? En tradición oral es muy interesante. Por ejemplo, la etimología de sutra es hilo. Ajá. Con lo cual hay, ¿no?, estas reglas, ¿no?, de memorizar, ¿no?, para poder recitar, que eso después se va a acabar plasmando por escrito, ¿no?, que viene marcado por formas, ¿no?, melódicas que sirven para recordar, ¿no? Entonces eso tiene... Formas melódicas que tienen una función mnemotécnica. Exactamente. Entonces los sutras en sí mismos, la idea también es que sean fáciles de recordar, pero difíciles de comprender, ¿no? Y ahí tenemos la segunda figura importante en Oriente, ¿no?, que es el gurú, ¿no? Y en India tenemos toda esa importancia, ¿no?, de Vak, ¿no?, que es el dios de la palabra, también tiene una importancia divina, ¿no? Incluso es uno de estos superdioses, ¿no?, que permean, aunque hay pocos signos en el Rig Veda dedicados a Vak, sí que es verdad que cuando se lo describe, digamos que tiene la capacidad, ¿no?, de permearlo todo, porque es el medio creador, ¿no? Y también hay esa importancia mágica, ¿no?, del ritmo, ¿no?, a la hora de decir las palabras, decirlas apropiadamente, ¿no?, y la importancia ritual que ello conlleva, ¿no? Y así como las tablillas, ¿no?, ahora también estaba pensando que en China, ¿no?, tenemos como el equivalente a las tablillas serían, ¿no?, las cañas de bambú, ¿no?, también como soporte físico que limita, ¿no?, el texto. Y aquella limitación es un desafío para lo que se quiere narrar. Claro, Ergo, el sí. ritmo narrativo es previo a la escritura, es algo que nos queda desde esa perspectiva. Claro. Si lo miramos en tiempos más contemporáneos, por ejemplo, Miguel, En tiempos ¿qué más se te viene más contemporáneos- a la cabeza en términos de ritmo narrativo? Bien, por ser portugués, no, claro. Miguel en Saramago. portugués. Saramago, Saramago, cuéntanos claro. un poco del ritmo Claro. narrativo de Saramago. Les contaría más mi experiencia, ¿no? A ver. O sea, la primera vez que agarré un texto de Saramago, que al final y no tenía pulmón. O sea, no aguantaba, porque no estaba preparado desde el punto de vista de la lectura para una obra así. Estaba habituado a otro tipo de literatura, otro tipo de límite que No lo es odiaba. fácil el No es fácil. Pero atención, y eso es necesario hacerlo notar. Leer el Saramago en portugués no tiene nada que ver con leer el Saramago en cualquier otro idioma. O sea, es un ritmo intraducible, ¿no? Claro, pero porque él también pensaba la métrica de las palabras en portugués, ¿no? Entonces cuando se traduce las palabras se pierde la métrica Ahí y se está. pierde un poquito el ritmo que el autor había pensado que debería ser el ritmo adecuado por parte del lector, ¿no? Claro. Circunstancia parecida, me imagino lo que podría pasar con el Martín Fierro, ¿no? Argentina, que está fijado en décimas, ¿no? Aunque yo creo que un hispanohablante no puede llegar a adquirir, ¿no?, el lunfardo. En cambio, Sí. para leer a Pessoa en los términos que habla Miguel, uno tendría que dominar el portugués, ¿no? Claro, de alguna forma. Normalmente Pessoa y sus heterónimos, ¿no? Por ejemplo, uno de los heterónimos, Ricardo Reis, es una figura que está
ligada con el mundo de, digamos, el mundo de la fábrica, el mundo del mecánico, en que todo es muy acelerado, todo es muy rápido, ¿no? Y eso es muy importante siempre en la perspectiva del propio idioma, pero también el entendimiento de lo que es este heterónimo, ¿no? Entonces, cuando uno entiende lo que es el heterónimo, consigue leer de otra forma totalmente distinta la obra, ¿no? Esto de conocer el autor nos hace y nos obliga a leer de forma distinta la obra, interpretar de forma distinta las pausas. En ese sentido, toda la entonces, puntuación. cada heterónimo de Pessoa es un autor-personaje. De Y alguna por ende, forma, sí. cada heterónimo tiene un ritmo narrativo Claro, diferente. claro que sí. ¿no? Y aparecen muchas veces en oposición uno al otro, ¿no? Pero aún dentro de lo que es la literatura portuguesa, por ejemplo, tenemos Lusíadas de Camões, ¿no? Así es. Está en una forma poética con una métrica muy precisa, ¿no? Y entonces es un estandarte también de belleza del propio tiempo, y podríamos hablar también de la época medieval, ¿no? Las canciones de amigo, de maldicer, de las cantigas de amor, Claro, todo eso sí. que también obedece a métricas Claro. que vienen más detrás, ¿no? Y quería solamente transportarnos también para el mundo americano y para el continente americano, para la cuestión de los mayas, ¿no? De los varios idiomas mayas, la tradición oral que se encuadra con mucho de lo que Mariano estaba diciendo para el caso asiático, ¿no? Que en el fondo se repite eso, ¿no? Se repite esa ligación necesaria entre la tradición oral y cuando es plasmada en algún soporte de escrita, siendo escrita en jeroglífico, siendo escrita alfabética moderna, no es notado esa cadencia melódica de las palabras que hace conexión. Yo diría que las palabras en la verdadera literatura hacen una conexión con el sagrado, no con la figura de un dios obligatoriamente, pero con la figura del sagrado, ¿no? Del divino, y así la literatura también es un señal de una manifestación divina de una persona, ¿no? Claro, construir a golpe de ritmo una atmósfera de sacralidad, ¿no? Hay un punto interesante allí, ¿no? Recuerdo a la sazón de ello, recuerdo una parte en Busca del Tiempo Perdido, en el primer volumen, que es El Camino de Swan, Swan. Hay un punto fundamental allí que tiene que ver con el momento en que, bueno, en que Proust empieza, bueno, Proust, el personaje situado, que es un trasunto de Proust, muy biográficamente al callo de ello, empieza a describir una catedral, ¿no? Ahí está el trasunto, la atmósfera de lo sagrado. Y en general, en Proust, subyace lo que se señala de el párrafo como unidad acabada, ¿no? Esa es una propuesta estética de ritmo narrativo muy evidente, ¿no? Cada párrafo es una unidad acabada, construida sobre la base de muchas oraciones subordinadas, ¿no? Proust trabaja mucho a partir de la coma que pone oraciones subordinadas dentro de otras oraciones subordinadas, a tal punto que si uno está un poco distraído, vas a perder un poco al sujeto y a qué sujeto pertenece determinada acción. Luego uno regresa y relee y te das cuenta que está todo perfectamente cincelado, ¿no? No ocurre lo mismo con Faulkner, por ejemplo. Faulkner también trabaja mucho la oración subordinada. Faulkner trabaja mucho páginas farragosas de oración subordinada. Pero claro, la diferencia es, si tú, en ambos casos, puedes marearte, tanto con Proust como con Faulkner, ¿no? En términos de este ritmo narrativo, digamos, tan de abrir subconjuntos cada uno, pero si retrocedes y relees el párrafo de Proust, te das cuenta que pese a la confusión, él nunca falló en su sintaxis. Faulkner sí. Faulkner, un ejemplo clásico, es una gran novela que es Absalón, Absalón, y él a veces pierde de vista la sintaxis, ¿no? No le importa porque su ritmo narrativo a la postre se te impone y te captura y te sumerge, ¿no? Pero la oración ya ha perdido conexión. Pero ya ha perdido conexión. Proust no. Proust, puedes confundirte, pero si te confundes, el equivocado eres tú. Faulkner te invita a su equivocación, ¿no? Proust te confunde hasta cierto punto, pero luego tú retrocedes y dices, este señor no falló. Yo perdí el punto.
es en alguna medida algo propio de principios del siglo XX. No sé si De alguna circunscribirlo forma, sí. solo a la Sí. vanguardia o no, para nada. No, O sí. solo al modernismo, que tiene que ver con algo que también es manifestación de lo que hizo Joyce en su momento, la corriente de conciencia, ¿no? Un ritmo narrativo aparentemente caótico, ¿no? Que el factor está en lo que señaló Miguel, ¿no? De los heterónimos de Pessoa, ¿no? Donde imprimir ritmo es imprimir estilo y es imprimir personalidad, ¿no? Entonces, los Así es. ritmos marcan, digamos, la huella de identidad de los distintos autores. Ahí Y- está. y la época posilustrada también hace un énfasis muy, muy grande y muy fuerte en el individuo. Entonces todos quieren, ¿no? Claro. Tener marca autoral. tener y no marca todos lo autoral, logran. Claro, y no claro, todos claro. lo logran. Y desde luego no todos lo logran. Pero tiene ¿no? muchos ecos. Yo no soy un defensor, ¿no? de la generación beat, pero está esta famosa anécdota de Kerouac, que él colocaba un rollo de papel en lugar de hojas, ¿no? Para poder escribir, ¿no? ininterrumpidamente en ese rollo, ¿no? y poder adquirir, ¿no? Y una no velocidad, romper su momento. no romper su momento, no romper el flujo de conciencia. Y él Claro. decía, ¿no? que era el escritor del bebop, ¿no? que era fan de Charlie Parker. Claro. Pero bueno, no sé hasta qué punto a mí Kerouac no me da la sensación de que releyera a la manera de Proust, ¿no? Para que sus oraciones adquirieran una Claro. melodía. Yo creo que él lo que pretende es reflejar un flujo de conciencia, y en este sentido, en términos de flujo de conciencia, yo creo que Pero de alguna el caso forma- del ritmo es Thomas Bernard. Mariano, de alguna Sí, forma eso claro. también se liga con la cuestión de la filosofía, ¿no? Me acordaba ahora de la origen de la tragedia de Nietzsche, ¿no? Y también cómo lo puedes conectar de alguna forma con Wagner, ¿no? Bueno, claro, hay una cadencia ensayística en el Nietzsche todavía joven, optimista y lúcido, que es el Nietzsche que escribe El nacimiento de la tragedia. Es el Nietzsche todavía ilusionado con Wagner, es el Sí, Nietzsche sí. que quiere replicar un modelo de, podríamos llamar, de escritura en espiral, que a la postre trae un ritmo sinuoso también. El tema de Bernard particularmente, podríamos decir que es el escritor rítmico por antonomasia de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? A mí se me asimila la imposición rítmica de Bernard, se me asimila el sonido de un bajo, o si quisiéramos asimilarlo en términos de guitarra, a la imposición de un riff de guitarra, entendido como una unidad al mismo tiempo rítmica y melódica que se está repitiendo machacantemente, ¿no? Hay muchos ejemplos de Bernard que se puede citar al respecto. Claro. ¿Puedes citarnos alguno? No, a mí Mariano? también volviendo a la música, ¿no? y Sí. antes de seguirnos a las propias novelas, ¿no? Pero a mí me recuerda a un concepto que es el de melodía infinita, que ya lo había aplicado Wagner, Ujú. y que lo utiliza también Mahler en la Quinta Sinfonía, en este adagietto famoso que se utiliza en que lo utiliza Visconti en Muerte en Venecia, en el cine se ha Ujú. utilizado muchísimo, y es la idea de tener exactamente, ¿no? como un bajo, ¿no? una melodía Sí. básica, por eso es melodía infinita, a donde todas las melodías retornan siempre, ¿no? Ahí está. Y a uno le da la sensación de que esa melodía podría continuar indefinidamente, ¿no? Con el Claro. caso de Bernard, él prácticamente puede hablar de lo que se le dé la gana, siempre desde la perspectiva de Bernard. De cualquier tema puede abordarlo, ¿no? con su forma melódica. Yo creo que él tenía formación musical. Totalmente, pero tiene un alcance y una limitación, ¿no? Porque toda obra de Bernard tiene un ritmo exigente, un ritmo bastante tirano. Eso nos ¿no? lleva a la pregunta, en parte es, ¿tiene el autor de alguna forma una contaminación de la música que oye, de la Que música que escucha? escucha? O la tiene y en otros casos pretende tenerla, ¿no? Pensemos en Claro, el caso claro. Snob por excelencia, Claro, que es el claro. caso de Cortázar, ¿no? Sí, sí. Que en Rayuela también trata de repletar de alusiones superficiales al jazz y tratar de entenderse a sí mismo como alguien que está haciendo jazz en prosa, ¿no? Claro. Entonces, eso es una declaración de intenciones, más que nada, ¿no? Siempre hablamos de Bolaño y cómo Bolaño, y lo destacabas tú en otro programa, cómo él superando, ¿no? esa faceta, ¿no? de grupos poéticos endogámicos, ¿no? Claro. Él consigue hacer una prosa, ¿no? Él Consigue habla hacer mucho una de prosa. poesía, pero él Sí. es prosista, Claro. ineludiblemente prosista, ¿no? En este caso es lo mismo, ¿no? Hablar mucho de jazz, como es el caso de Cortázar, no hace, ¿no? que lleves la música al Claro. lector, ¿no? Sino Y, que mi- lo y estás mientras ahí borrando más de- alusión hace, más queda claro que es una declaración Claro, intencional claro, bien claro, frívola claro. y poco lograda, ¿no? Hay un punto allí. Bernard no. Bernard te impone el ritmo a la tercera página y ya sabes qué quiere, ¿no?
Yo me imagino a Bernard escribiendo descontroladamente frente a una máquina de escribir, agarrando lo que escribe y releyéndolo en voz alta, caminando y volviendo a tener ataques así, modificando, y para que todo genere, porque es verdad que hay la repetición, cómo la emplea él, ¿no? Que es algo que se suele evitar, ¿no? En literatura, no repetir, él reitera constantemente y lo consigue hacer de forma magistral precisamente por esa musicalidad, ¿no? Que consigue a base de... Mi primera experiencia con Bernard fue corrección, ¿no? A la tercera página ya tú sabes cuántas veces te ha hablado de Höller y de la guardilla de los Höller. ¿Cuántas veces, hasta la tercera página, cuántas veces se dirá Höller o guardilla de los Höller? 30, 40 veces. Pero páginas, eso también tiene que ver con una tipología de inicios del siglo XX. Claro, que es aplicada no solamente, atención, a la literatura, la buena literatura, ¿no? Hablábamos aquí en otro día de la mala literatura, ¿no? Para llamarla de alguna forma, educadamente. El aspecto de los libros de autoayuda y tal, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Napoleon Hill tiene muchos libros que hace esa cosa, que es repetir hasta que uno dice, ya sé lo que este hombre va a decir esto, ¿no? Y entonces ahí está su secreto como autor o como mal autor, pero ahí está. Es un secreto muy transparente, hay que concederle eso. Claro, de alguna forma sí, pero también es el viejo modelo que ya discutimos aquí anteriormente, que es el modelo de la tradición oral, que después pasa el modelo del charlatán que te vende la baba de camelo, ¿no? De la baba de caracol, ¿no? Que impone por saturación. Claro, ¿no? exacto, pero es una estrategia de algunos autores. Y es una degradación del barroco. Hay mucha pliegue gente, sobre pliegue. Hay mucha gente que ahora entramos al barroco, que claro, es fundamental, pero hay mucha gente que dice precisamente eso de Bernard, que le critican por ser agotador, ¿no? Sí. Y pues eso se le achaca, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, no honestamente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que es en el fondo pues es cansino, ¿no? Y repetitivo. Que marea. Pero bueno, hay quien marea y ni siquiera impone una estética. Sí. Ahí a quien debe ser condenado. Eso aún es peor, ¿no? Totalmente, ¿no? Pensemos en pensemos que la literatura negra, de alguna manera, impuso también un estilo, ¿no? El estilo seco, ¿no? El estilo de la frase corta. Ahí tienes Maya Angelou, ¿no? De Estados Unidos. Cuéntanos un poco. Maya Angelou es una autora estadounidense bastante importante por causa de la cuestión racial y todo más. Es lectura obligatoria en algunas escuelas del mundo por la cuestión del inglés y todo más. Y tiene frases muy secas, y tiene que ver con eso, porque es como una afirmación de una literatura que es una literatura del sur de los Estados Unidos, ¿no? De Luisiana, de la Alabama, de lo que sería la América Negra de alguna forma, que también está presente, por ejemplo, en los blues de alguna forma, y la letra de los blues ahí está, ¿no? Evoca de alguna manera ese tipo de estilo, ¿no? Ese ambiente, ¿no? Sí. Claro. Respecto a la novela policíaca, el ritmo es patente, ¿no? De hecho, no se entiende la novela, a menos que uno la quiera deformar formalmente. La novela policíaca tiene que jugar sus basas de presentación, unos elementos. Respetando excesivamente el mecanismo. ¿No? Entonces, inevitablemente eso conduce a que todo desenlace en la novela policíaca conlleve una aceleración, ¿no? En una novela policíaca, las últimas 50, 60 páginas, uno va rapidísimo porque es toda una resolución, ¿no? Y entonces tiene ese frenetismo, ¿no? Claro, pero que curiosamente es casi el mismo modelo de algunas novelas eróticas, ¿no? Ah, sí. Sí. No, tiene que ver con eso, o sea, es un tremendo acelerar hasta un clímax que tú ya esperas, ya sabes que va a alcanzar, pero el autor te atrapa ahí, ¿no? Claro. Está ahí describiendo y tal, los toques, los besos y tal, hasta que llega el punto, ¿no? Que tú estabas esperando, y ahí está la cuestión policíaca, ¿no? O sea, es el mismo modelo, sabemos a qué vamos, ¿no? Pero no podemos evitar pasar la página adelante. Yo creo que descripciones muy cruentas o sexuales suelen acelerar el ritmo narrativo. Claro. Cuando se está describiendo una atrocidad o cuando uno es como que realmente se ve absorbido, ¿no? Y ahí se generan, ¿no?
y a veces, ¿no?, que los autores lo hacen muy bien, ¿no?, a la manera de que lo van cocinando el tiempo. Eso lo hace perfectamente Zola, del que ya hemos hablado en otros. Sí. Prácticamente el naturalismo de Zola tiene un poco esa función, ¿no?, de cacerola a presión, similar en cierta medida a lo que decía justo recién de las novelas negras. Preparando su momento de clímax, La ¿no? conquista de Plassans es una novela tediosa, por poner un ejemplo, que se está cocinando una escena final vertiginosa que tiene mucha intensidad, ¿no? Entonces ahí hay un... Y nos hace saber de esa espera. Eso es lo que nos demuestra lo bien escrito. Claro, él también tiene esa intención siempre de que de lo natural surja, ¿no?, como una consecuencia inevitable, ¿no? Pues eso, ¿no?, un resultado. Claro, ahí hay una maestría. Bueno, pensemos por ejemplo que el propio Borges, en la magnánima y desaforada obra, que es el Borges de Bioy Casares, libro que considera las conversaciones de Borges y Bioy Casares a lo largo de 50 años, Borges señala aquellas acciones rápidas, aquellas acciones vertiginosas, no conviene en literatura describirlas con exceso de palabras, no conviene detenerse mucho en ellas, ¿no? Entonces dice, se está preparando la tensión de un duelo a cuchillo que luego se resuelva en 3 o 4 frases, ¿no? Eso está muy bien reflejado en, ¿cómo se llama? El cuento del Aleph el muerto, es el de que acaba. Claro, Sí, Suárez sí, casi sí, con desdén hace fuego. Ahí está el punto. Cosa que no sigue García Márquez, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Crónica de una muerte anunciada, donde se deleita que contradice la premisa borgiana, ¿no? Donde se deleita en detener el tiempo allí donde él quiere, ¿no? Él dice, nos quedamos en este fotograma. Y empieza a correr la sangre y todo el pueblo lo sabe, se consterna, ¿no? Pero también llega a ser cosa de una estrategia, ¿no? Totalmente. O sea, porque o tú tienes un cuento corto, de alguna forma, y lo puedes poner ahí todo de un solo, o tienes una novela más larga, más extensa, que te obliga, por veces hasta mismo, por parte de presión de editores, que se nos olvida desde el punto de vista contemporáneo, pero que también existía en tiempos antiguos, ¿no? Ajá. Que te obliga a llenar páginas de alguna forma. Claro. Entonces, eso también es una herramienta que el autor tiene a su dispor y dice lo siguiente: yo prefiero gastar aquí más páginas, por ejemplo, como pasa normalmente una obra portuguesa, Díaz de Queiroz, Os Maias. En el primero capítulo es solamente la descripción de todo el casarón, ¿no? De toda la casa, de cómo está decorado simbólicamente, qué significa cada cosa. Es el procedimiento de la novela decimonónica. Claro, pero que ocupa un espacio brutal, ¿no? Entonces, de alguna forma es un instrumento que el autor tiene a su dispor para controlar tanto el lector, pero también el editor de la publicación, ¿no? Bueno, todavía hay, como hablábamos, hay ciertos géneros literarios que exigen y constriñen más el ritmo narrativo, ¿no? Debes hacerlo así o así. La novela decimonónica tiene eso, como decías tú, antes de que empiece la acción, uno puede demorarse en la descripción. O gente como Verne o Salgari, en menos de una persecución trepidante, podían decir, nos detenemos aquí, vamos a describir cómo es este árbol, para el público que no sabe qué tipo de árbol hay en el trópico. Luego vuelve la persecución, ¿no? Se señala frecuentemente. Pero ahí también que, el naturalismo de alguna forma, ¿no? Sí. La importancia de explorar, pero también podríamos quizá afirmarlo como un egocentrismo intelectual por parte del autor, ¿no? Que también pretende demostrar que no es solamente hábil con las palabras, pero es un erudito, ¿no? Que conoce un poquito de todo y tiene ese gozo de explicar, comparar. Aquel modelo de erudito que ya no se puede sostener hoy por hoy, ¿no? Porque hoy ya lo has buscado. Ahora vuelve a descartarse mucho más la capacidad de asociar, más que la capacidad de la erudición como posesión de datos, ¿no? Claro. Y ahí hay un componente importantísimo que sería cómo repercute ineludiblemente también, ¿no?, la sociedad en las propias creaciones literarias, ¿no? y en el propio ritmo hay una impresión de velocidad, ¿no? Decíamos recién de la clásica decimonónica, ¿no? Pues nos llamamos Karamazov, por ejemplo, tiene un prólogo de 70 páginas. Podemos decir que son cacharras de coches, ¿no? Que tardan, ¿no?, en arrancar. Y se tarda todo el tiempo del mundo que porque también está la disposición de lectores que tienen todo el tiempo del mundo. Y en esta sociedad de los tweets y de la aceleración, ¿no?,
no encaja ese tipo de... Pero es peculiar también porque esta es la época en que prolifera entre las sagas, las trilogías, al menos y en los libros de muchas páginas, ¿no? Al menos en la literatura, podríamos llamar, de la literatura fácilmente accesible, ¿no? Sí. Juego de Prolifera. Juego de Tronos, literatura accesible, ¿no? Sería la obra literaria es Canción de Hielo y Fuego. Claro, Canción de Hielo y Fuego, con los problemas que tiene este señor Martin también, ¿no? Que ha señalado que tiene problemas para separarlo en tomos, que le dicen que este tomo es muy largo, ¿no? Por la cantidad de páginas que trabaja. Pero ahí está también otra cosa en relación al ritmo, ¿no? Es la opción del autor de hacer un discurso directo e indirecto, ¿no? Una voz pasiva. Eso decía Bioy, que había veces que para encontrar el ritmo narrativo uno tenía que inevitablemente ponerse a escribir, y él contaba eso, que había una novela que había escrito 140 páginas en tercera persona, se dio cuenta que no era esa la persona y la volvió a escribir. ¿Cuál era esa novela? No recuerdo el título. Pero él lo dice. Él dice que uno sobre todo está ahí dando esos consejos, ¿no? a escritores, ¿no? Claro. Ese libro de entrevistas. Sí. Y él básicamente está hablando de que uno no conoce la propia historia, ¿no? Uno la va conociendo a medida que la va narrando. Claro. Y al mismo tiempo va conociendo la velocidad en la que tiene que contar eso, ¿no? Claro. Y también ver si merita o no pues eso, que sea una novela o que simplemente se merita un cuento. De hecho, a propósito de ya que has mencionado a Bioy, hay una peculiaridad de Bioy. A mí me da la impresión que Bioy utiliza el punto y coma como ninguno, ¿no? Hay autores que desprecian el punto y coma o que lo omiten. Bioy se vale muy bien del punto y coma para darle ritmo y respiración a las frases, ¿no? Sí. Por lo general describe una situación, punto y coma, hace una sentencia. Y eso es muy grato de leer la manera en que él lo formula, ¿no? Pero también por parte... hay que saber llevarlo a cabo. Sí. Da igual cuál sistema de juego quieras llevar a cabo. Pero hay públicos distintos conforme su país, conforme su nacionalidad. Bueno, sí. Son previamente predispuestos a un tipo de narrativa y a otro tipo de narrativa, ¿no? Para simplificar, pensemos en el estadounidense y el francés, ¿no? De alguna forma sí, claro. ¿no? Y ya sabes, ese chiste que se contaba de una vez de la historia del elefante y cómo los varios países serían capaces de producir una historia del elefante, ¿no? Probablemente en Alemania se produciría una pequeña, breve historia del elefante en 30 volúmenes o algo así, sí. ¿no? Y ahí en Estados Unidos una gran historia de un elefante en 180 páginas, ¿no? Claro. Un amigo me decía que La montaña mágica de Thomas Mann era Hegel en literatura, ¿no? Es una sucesión de anécdotas que nunca encara el tema por su cabeza. Construyéndolo a la alemana, ¿no? Ahí con ese ladrillo a ladrillo, perfecto. Sí. Perfecto, sí que puedas percibir dónde está el sujeto de la obra, ¿no? Como también se dice que la fenomenología del espíritu es una obra de historia universal sin sujeto. Es el tema de la montaña sagrada también, ¿no? Este espíritu que se pretende conocer, ¿no? A sí mismo, entonces no habría algún sujeto efectivo, ¿no? Bueno, también hablando de ritmo narrativo, podríamos decir que la inexistencia o el cambio brusco del ritmo narrativo puede delatar a aquel que escribe mal también, ¿no? Pensemos que hay un mal ritmo narrativo que se puede percibir muy fácilmente en aquella persona que está escribiendo recién, que incide mucho en el exceso de adjetivación, ¿no? Sí. O en el pareo de adjetivación. Léase, sintió sus trepidantes ganas, miró sus sudorosas manos, observó el azul cielo. Es ese tipo de adjetivación morosa que da cuenta de una inseguridad en el ritmo narrativo. Y añadir adjetivos con comas también, ¿no? Y el adjetivo y la coma, ¿no? Meramente aditivo, ¿no? De hecho, de tal forma uno podría decir, siguiendo con la inevitable metáfora con la música, ¿no? Que aquel que escribe mal y no nota que escribe mal es como un sordo que está cantando. Un sordo que está cantando no puede saber si desafina o no. Claro. Aquel que escribe mal no puede entender dónde reside lo mal que escribe. Es una sordera. Pero una sordera que escriben mal, ¿sí? Bien, puedo hablar de uno que no me cae nada bien, no me gusta para nada, Paulo Coelho, ¿no? Paulo Coelho, ¿sí? O sea, que a pesar de vender mal, vende. O sea, de escribir mal, vende mucho, ¿no?
Pero él tiene una fórmula, ¿no? Eso ya es- Claro. Pero a ver, cuando tú repites la misma fórmula, ¿qué estás haciendo? ¿Escribir bien? No. No. Bueno, Pero es que- está siendo efectivo a lo que él apunta, que no es literatura. Es difícil también, Sí. ¿no? El elemento de que hay, yo creo que hay muchísima gente que escribe muy bien, solo que aquello que cuenta y cómo lo cuenta Ahí está. es irrelevante, ¿no? Entonces, escribir bien o escribir mal, evidentemente también tiene que ver con un uso del ritmo, ¿no? Pero yo Con veo que un mucha uso del gente que escribe bien, ¿no? Que realmente sabe expresarse, que no cae en cuestiones barrocas, ¿no? Sí. Que realmente se expresa muy bien, que todo lo que quiere expresar lo dice, ¿no? Con un poco el emojis, ¿no? Sí. Pero no te cuentan nada interesante. Aquí, yo difiero parcialmente, ¿no? Yo creo que alguien que domina realmente el ritmo narrativo suele ser también alguien que tiene algo que contar. Puede que Sacar de sí lo o puede que anodino. no. Yo ahí Claro, estoy con Mariano. No, yo me permitiría establecer un matiz. Primero sería el nivel del dominio de la técnica, que sería lo que llama Mariano. Alguien que Claro. puede dominar la técnica y no tener nada que decir. Y sonar relativamente bien, ¿no? Pero un verdadero maestro del ritmo, no hay ningún verdadero maestro del ritmo que no tenga algo que decir. Y también porque ser Sí. un auténtico maestro del ritmo hace que uno pueda sacar oro, ¿no? del De alguna desierto. forma. Claro, Sí, porque sí, imaginación lo y técnica anodino- confluyen. Lo anodino puede expresarse pues, eso, de una manera excitante. De una manera excitante. Sí, hay un sí, punto, sí. sí, sí. Que te permite estar atrapado ahí, estar anclado ahí en ese texto. eso Claro. Es lo más importante. Podríamos decir que Mariano alude a lo que llamaríamos prosa correcta. Prosa correcta. De alguna persona forma, prosa si correcta. sea alguna cosa que se pueda llamar. El que llama prosa correcta sí. y luego empieza a contarnos su diario de vida de mierda. Sí, de Con cosas, alguna y no forma. consigue que nos interesen, De ¿no? alguna forma. Un verdadero, alguien que está bien puede conseguir que nos interese su diario de vida que ya no es de mierda. Claro, ¿No? ahí ya podemos hablar de grandes autores, como por ejemplo Joyce, ¿no? Y la Bueno, cuestión claro. de Ulises, y la dificultad que hiciste en entrar en las primeras páginas, ¿no? La dificultad que se impone el mismo, ¿no? Y que nos impone. Claro, claro. Lo que a mí Sí. me parece es casi, me da impresión cuando tú quieres entrar en el mar, pero ahí están las olas, ahí, con mucha fuerza y tú no consigues, ¿no? Tienes como una Intimidando. resistencia. Y Es ya lo- cuando pasas esa primera valla, ya estás bien. Es ¿no? lo que tienen en general los maestros del ritmo, que son muy autorales en el ritmo propio, ¿no? No tanto en la imaginación, ¿no? Sí. Los maestros del ritmo son un poco tiranos al entrar. Sí. Nunca te dicen bien qué está pasando. Porque estás ¿no? en su espacio, no estás en tu espacio, estás en su espacio. Pensemos en el ruido y la furia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Dado que el primer Ahí personaje es difícil sí, entrar. muy, porque claro, él tiene a los hermanos y solo para jodernos pone que el primer personaje situado cuya perspectiva conocemos es el retrasado mental. Ujú. Podría haberlo puesto segundo para que entráramos primero en la Claro. familia. No, lo pone primero, es inhóspito, ¿no? Y eso es Podría algo, ser incluso una prueba, a ver si... es una prueba para ver si queremos entrar en su mundo o no. De alguna forma sí. Pero también lo hace porque puede, sabe Ahí su está. estatuto. Lo hace porque Y sabe, puede. y también sabe filtrar sus lectores, ¿no? Entonces dice, yo voy a filtrar a mis lectores no por otras formas, pero solamente por el texto. O sea, me interesa que cualquier persona sea capaz de comprar mi libro, el aspecto económico ahí es importante, ¿no? Pero solamente los iniciados van a poder leer mi obra, ¿no? De alguna forma eso es muy importante. Y ese es el tema del escritor que trata de elegir el perfil de su lector, algo ya cada vez más De alguna difícil de forma. hacer. Sí, Sigue siendo una inspiración, desde luego. Sí, es una inspiración porque eso te lleva a la cuestión por qué escribe el autor, ¿no? Porque tiene la necesidad de contar una historia o porque tiene la necesidad de comer algo. Porque tiene una necesidad verdadera, donde confluyen otras necesidades. Claro. Esa es la propuesta de Rilke en Ajá. este librito encomiable que es Cartas a un joven poeta. Ujú. Ajá. Básicamente le dice que se va a alejar de cualquier valoración estético-crítica y que en el fondo uno no tiene que preguntar si sus poemas son o no son buenos, sino simplemente preguntarse a sí mismo si podría vivir sin escribir, ¿no? Si uno realmente no puede vivir sin escribir, que es muy extremo, ¿no? Y realmente es una pregunta hasta cierto punto ilegítima, ¿no? Si nos ponemos Y a lo menos tramposa. al menos un poco tramposa, Sí, sí, ¿no? claro, Pero claro. está señalando eso, ¿no? Que uno tiene que escribir casi como una necesidad vital, ¿no? Sí, de alguna forma. Claro. Eso pasa. Si no llega a ese nivel de necesidad, no es mucho lo que nos tenga que contar tampoco, ¿no?
que sea terapia y que se quede en que se diarios. quede en su tallercito de mierda. No, pero ahí tienes el terapia. caso de Borges, ¿no? Que tiene esa necesidad de contar, de compartir, mismo con todas las limitaciones físicas. Él tiene una gran necesidad literaria y no la anda pregonando, que eso No. es terrible. ¿Cuánto mal poeta anda pregonando que no podría vivir sin escribir? Sí, claro. Para mostrarnos su porquería. Borges en realidad está enamorado de todo el espectro, ¿no? Desde la creación y él tiene esa famosa frase, ¿no? De que estaba más orgulloso de los libros que había leído Ajá. que de aquellos que de los que había escrito. Claro. Como frase está bien, es efectista. Es efectista, Es efectista, pero podríamos incluso llegar a creerle a Borges. Pero atención, de alguna forma, hablamos aquí en otro episodio de King, ¿no? De Stephen King. Ajá. King también dice eso, en parte, inspirado en Borges. Acordémonos que Borges dio clases en Estados Unidos. Sí, claro, y conferencias Y- frecuentemente. Claro, y no sé, nunca he leído en ninguna parte, pero presumo que King de alguna forma tenga tenido acceso a algún de ese material de las clases o alguna cosa así. Y King dice eso, un buen escritor tiene que ser primeramente, antes que saber escribir, un buen lector. Tiene que saber leer bien la obra para después poder ambicionar a poder escribir una obra, ¿no? Lo curioso es que actualmente esa premisa que parece tan básica y tan elemental deja de ser considerada como tal, ¿no? Hay quien quiere escribir antes de ponerse a leer. Es una cosa muy curiosa. Otra consecuencia de los tiempos, ¿no? Y es esa Sí. mentalidad de quererlo todo en píldoras y en soluciones automáticas, ¿no? Entonces, Claro. en lugar de enfrentarse, ¿no? al hecho de escribir, pues uno simplemente compra, ¿no? Un curso de Escrita creativa. De o algo así. escritura de creativa. escritura creativa, ¿no? Donde se te va a dar inevitablemente, bueno, pues no voy a menospreciar, seguramente habrá, A todos. a todos, ¿no? Seguramente habrá realmente buenos profesores, ¿no? Que estimulen, ¿no? Pero en general, ya por el propio modelo, ya por una propia impostura del capital, podríamos decir, pues lo que se entregan son diagramas, sistemas, tiempos estipulados, ¿no? Y básicamente un esquema a repetir y a reiterar, ¿no? Y bueno, eso ahora ya para que no... Pasemos un poco al cine. ritmo en el cine, ¿no? Esto que decía justo ahora Sí, tiene sí, que ver sí. específicamente en el cine, está muy estudiado, ¿no? Como a medida de que van pasando en Hollywood, ¿no? Creo que pasa al minuto y medio, tiene que haber ya un momento Claro. de atención y se van contando el ritmo, ¿no? Y después un momento culminante inicial, un nudo y un momento, y bueno, todos los tiempos están estipulados, ¿no? Incluso uno puede ver varias películas y ver que esos tiempos se respetan, ¿no? Presentación del personaje dura pues tanto tiempo, ¿no? Primer momento culminante, donde se plantea la situación también dura en tal, y está todo estipulado, y bueno, uno ya pues hace las películas, ¿no? Un poco... Claro, la con masificación planchas, ¿sí? abusiva de esos Claro. modelos que destruyen lo que... ¿Qué película o cineasta te llama la atención en términos de su ritmo, Miguel? Bien, Su propuesta. es un poquito mainstream, ¿no? Pero Tarantino, que es muy bueno. Bueno, Juega mucho con el ritmo. Sí, Juega mucho con el mucho, ritmo, sí. pero sobre todo tiene toda la cámara del mundo para presentar los personajes, ¿no? Podríamos decir que Tarantino acelera en el estribillo Sí. y las estrofas las cuenta en un tiempo más calmo, ¿no? Hay un tema de allí, ¿no? Estábamos hablando un poco antes. Bueno, está el tema de Tarkovsky, ¿no? Tarkovsky, ¿no? Sí. Que evidentemente él tiene este libro, ¿no? De esculpir el tiempo, ¿no? Pues la noción rítmica, evidentemente, por la asociación, ¿no? con el tiempo de la propia reproducción del cine, pues es ineludible, ¿no? Entonces, también, ¿no? Así como decíamos, de que en Hollywood, ¿no? Ya, pues eso, mercado, ¿no? Tenemos todo sistematizado, está quien quiere romper esos moldes, ¿no? El caso de Tarkovsky, pues es realmente complejo, ¿no? Pero bueno, se queda esa imagen que a él no le gustaba que se interpretaran sus películas en sentido simbólico, ¿no? Sino que uno simplemente desfilara, ¿no? Digamos, Y se dejase ir y decantar, ¿no? Se deja ir en escenas como, pensemos, el largo túnel en el que va el protagonista de Solaris en el asiento trasero de un auto. Un túnel que nos comunica su claustrofobia, su larga claustrofobia. Siempre hay trayectos muy lentamente filmados en muchas de sus películas, ¿no? El trencillo en Stalker. El trencillo en Stalker. De pronto tiene la aceleración, ¿no? Cuando Que viene solo- alguien claro. delante, tiene que acelerar un poco Pero y, no- y pensamos que el ritmo narrativo va a cambiar
Claro. Y no. Pero nota una cosa, no solamente hay una aceleración, hay un freno también, ¿no? Claro. Y muchas de las veces Claro. es la música, la banda sonora, Sí, ¿no? Las películas son lentas. Que ¿no? hace ese aporte, ¿no? De, Claro. por ejemplo, en las películas de horror, ¿no? De terror, hay esa ta 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 ta, lo que va a pasar. Y cada vez más los subidones de música condicionan el momento en el cual nosotros como ratoncillos pavlovianos tenemos Claro, que saltar de exactamente. nuestro asiento, ¿no? Sí. Perrito sería más, Claro, hay un ¿no? tema, ya hablábamos la otra vez del Holocausto Caníbal, sí, es sí. interesante el juego de ritmo cuando está, cuando los 4 hijos de puta protagónicos se ponen a quemar a Sí, los nativos claro. y empieza a sonar Una esta música melódica tan muy bonita. apacible, Sí. tan apacible mientras se quema la gente. Eso es una propuesta de ritmo narrativo, Claro ¿no? que sí. Luego está, como bien decías tú, el juego de acelerar o demorar, ¿no? Hemos hablado de Abu de Sufre, que es una película fundacional, fundacional de la nueva ola francesa, que es el cine de los primeros cineastas que fueron primero teóricos y luego ejecutores, ¿no? Hay el contraste, como señalábamos, entre las escenas iniciales, ¿no? Donde va Belmondo mirándose un poco al espejo, comparándose con Bogart. De pronto viene el crimen que va a desencadenar su perdición, Que dura y nada. que dura nada y que lo vemos en escenas adrede, incompletas. Y luego tenemos etapas, momentos como la larga escena, confinado en la habitación, que es de casi Belmondo con Jan Sever. y más de la mitad de la película, bueno, no sé si me escena casi de 40 minutos, Sí, ¿no? claro. Sí, Un gran pedazo de la película es Que está adrede hecha, no sabemos cuánto tiempo ocurre, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que ocurre en 3 días. Pero Hay una radio, hay un baño, no hay un peinarse. Pero pueden ser 2 horas también, Claro. pueden ser 2 horas o pueden ser 3 Claro, días. hay un uso deliberado del tiempo, ¿no? Y Claro, está de una jugando propuesta él, de ambigüedad. rompiendo con Sí, esos sí, sí. esquemas que hablábamos antes, ¿no? De que Claro. ahora de repente, ¿no? Que hay un crimen, ¿no? Que se debería, pero de repente los personajes están más calmos que nunca y están tirados en la cama como si nada pasara, cuando supuestamente, ¿no? Lo está buscando la Claro, tendría policía. que Pero haber, el ¿no? mayor de esa- todos esa en ese intimidad. aspecto era Hitchcock, ¿no? Claro. Que era capaz de imprimir todo un ritmo. Y podía jugar con distintos Claro que tiempos. sí. Pensemos en la soga, por ejemplo, o la cuerda, Sí. que es su propuesta experimental. Todo ocurre, ¿no? En el salón en el cual los 2 protagonistas, el pusilánime y el arriesgado, Claro. invitan a la gente a cenar estando el cadáver allí. Sí, ¿no? ahí está el cadáver, todo estaba en el cajón de los libros, ¿no? Claro. Y que solo el viejo profesor empieza a desconfiar y todo, y cada vez más el tiempo se va como que adecuando a la escena, Y a ¿no? esa angustia, Y ¿no? ya cuando piensan que va a pasar todo, ahí está el sombrero del maestro, ¿no? Y el Maldito maestro sombrero. vuelve y A ahí buscar los su confronta. sombrero porque él ha sospechado. Claro. Es curioso, ¿no? Porque Pero sí, ellos también lo habían invitado ya pensando que... en provocar, Claro. ¿no? Y en el agón de buscar su propia caída también, Claro, ¿no? de alguna Hay algo forma. interesante. Yo en esa película, si el profesor no hubiese sido interpretado por Jimmy Stewart, yo hubiese pensado, al profesor también lo van a matar y lo van a meter ahí. Pero como es Probablemente Jimmy sí. Stewart, Hitchcock jamás hará que muera Jimmy Sí, no Stewart. te diría correcto. No va a morir. Pero ¿no? en otra película de Hitchcock, que es 12 hombres rabiosos, ¿no? Ajá. Ahí también es muy importante porque se mira, ahí sí se tiene la noción precisa del tiempo pasando, porque hay varias filmágenes para el reloj, ¿no? Y como el tiempo, y también se siente esa angustia, porque está mucho calor en ese espacio, no se consigue abrir la ventana, hay dificultad, hay una personaje que necesita ir a un juego de béisbol, ¿no? Entonces hay un aspecto muy rítmico, muy acentuado, que después luego es frenado, ¿no? Por los cambios de votación que van siendo efectuados a lo largo de la acción, ¿no? Claro. Está en las persecuciones de toda buena o mala película. Claro. Toda buena o mala película con una persecución tiene Un sprint. Tiene un sprint, tiene una aceleración. 60 segundos, 60 minutos, ¿no? Speed. Era el Speed con Sandra Bullock, Sí, ¿no? sí, el autobús que no se exacto, detiene. Exacto. Ahí hay una fórmula, ¿no? Sí. O pensemos en lo que hace Chris Baker en La Jetée directamente, ¿no? Sí. Él dice, él ya vuelve a lo esencial y dice, voy a presentar fotos, directamente fotos, y me Una voy a ir película quedando lo que yo quiero evidentemente quedar. temporal, ¿no? Que está Y- presentada con imágenes. Y cuyo destacadas. argumento tiene que ver con el tiempo, con Claro. los juegos de tiempo, ¿no? Claro. Es interesante, y él nos va poniendo las fotos.
y se va tardando lo que se tiene que tardar, y el resultado es curioso la propuesta temporal de la YT, porque en principio los primeros 3 minutos uno dice, vaya qué tedioso, ¿no? Y luego ese tedio se te olvida. Es que eso hay una cuestión. Sokurov, ¿no?, que es también discípulo de Tarkovsky, decía que la lentitud, ¿no?, a la hora de filmar ciertas escenas, ¿no?, que eso es lo que señalaba recién, que se te olvida, le permite a uno también ir hacia otro lado, ¿no? Pensemos que cuando uno lee un libro, uno siempre tiene la potestad, cuando lo que está leyendo tiene impacto fuerte, para cerrar el libro, cavilar, para volver a leer la frase. Exacto. Eso el cine no te lo permite. Claro. No, depende, yo ahí no concuerdo totalmente. Claro, Kubrick era maestro en eso. Exactamente. Se tardaba en cada escena. Hay autores, claro, entonces Sokurov señala precisamente eso, ¿no? Si uno, en el cine, que no te da tregua, ¿no? Puede decir más lento o más rápido, pero la película va a seguir, ¿no? Sí. Nunca te va a esperar. Claro, Nunca va a decir, ahí no, está. espera. Claro. Bueno, en verdad uno podría, ¿no? Con un antiguo Claro. video. Con un CD. VHS. Exactamente, uno podría, pues eso, no hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Pero pensando no en la experiencia del cine, ¿no? Como Claro. una película y verla El cine de por inicio a completo, fin, claro. ahí es inclemente la consecución Claro. del tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos esto que está... se me ha ido el hilo, ¿no? A partir de Kubrick, de adornar la Kubrick. escena. Exactamente. De saber marcar los de que pese a que tiempos. es inevitable, claro, marcando los tiempos, le permiten a los espectadores ese momento de pozo, ¿no? Ese momento Sí, de, porque tiene de muchos- reflexión. Si Ahora- todo pasa rápido, a uno no le queda nada más que esa sensación de Ahí se mira de muy fugacidad. bien The Shining, ¿no? De Shining. El tiempo del niño, de Danny, ¿no? En el pasillo. En el pasillo. Y tú estás esperando ya sobresaltado, Claro, porque tu ritmo cardíaco ya va a otro pero tiempo, juega- a otro ritmo que el de juega Dani, con el sí. laberinto Claro, que claro. está dibujado en la alfombra, ¿no? Y de hecho, y el primer fotograma en el que aparecen las gemelas, ¿cuánto tardará en? ¿Cuánto será eso? Es muy rápido, creo Debe que ser un segundo, ¿no? no más de 2 segundos, creo. No, Hay mucho montaje en esa escena que las Sí, solapa con sí, el sí, ascensor sí. inundado, Sí, con los sí. pasillos. Y también mezclaba muy bien, si colocamos algunos frames, separamos, si verificamos algunos frames, miramos que hay una suposición de imágenes de algunas partes de la película que nos creó imágenes que no están ahí verdaderamente, pero que pensamos que sí están. Un poquito como pasaba con Psycho. Hubo Claro. un estudio hecho en Estados Unidos con Psycho de Hitchcock, ¿no? Sí. Que la gente se acordaba de haber mirado sangre en la película Y no la hay. y no la hay. Claro, nos ha hecho una propuesta rítmica para envolver. Claro, que está típicamente asociada con... Ahí es donde la música vuelve a aparecer, ¿no? Esta vez de manera física. Pensemos en el deleite, ¿no? de la escena, una de las escenas más emblemáticas del cine, que es la caída del coche de bebé en la escalera en el acorazado Potemkin, ¿no? Sí, Que sí. después se repite en los intocables de Elliot Ness, ¿no? Ahí Esa está, tensión. ¿no? Y luego ha sido parodiada y recontra parodiada también, Claro. ¿no? Pero la va- escena cumbre también tiene que ver mucho con el ritmo, otra vez Kubrick, en 2001, Sí, el sí, famoso sí. hueso que Sí, se sí, vuelve sí. una nave Sí, espacial. Claro, en el claro. abismo. Y ya con eso nos cuentan Pero mucho. también... Con la transición de un fotograma tenemos la Claro. historia de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, Y o sea, siendo- más no se puede contar. Y Claro. siendo lento además Siendo en la lento, escena nos sí. cuenta mucho. Pero luego Ese es un después, punto. en De Ojos Bien Cerrados, su última película, ¿no? Ajá. Ahí está nuevamente la escena del baile, ¿no? Hay Claro. toda una perspectiva también de rítmico ahí. Y claro, tenemos siempre que hablar también de tiempos modernos, de Chaplin, ¿no? Ajá. Donde el ritmo, que ahí es el mismo ritmo de Ricardo Reis, donde ese tiempo marcado por la industria, por el trabajo en cadena y todo más, ahí en tiempos modernos de Chaplin está presente. Que es el nada que tiene que ver el ritmo con después, industrial, sí, sí. pero nada que tiene que ver con el restante de la película, como dos tiempos completamente Claro. distintos en términos de contar la narrativa, ¿no? Hay puntos importantes ahí, ¿no? Y otro punto que me parece que también es importante tiene que ver con la opción cuando un director de cine adapta una obra literaria, ¿no? Y tiene que elegir Y una tiene que elegir temporalidad. una temporalidad, pero también
un ritmo, ¿no? Entonces la pregunta ahí, ¿de quién es el ritmo cuando una obra literaria es adaptada? ¿No? Del guionista o del director. Porque claro, o del autor que ha dado inspiración a la obra, ¿no? Pensemos que, siguiendo lo mismo Hitchcock cuando por lo general toma obras literarias menores, y él le daba importancia fundamental al adaptador, ¿no? Sí. El adaptador le daba la medida de tiempo que él quería, ¿no? No tomaba directamente la obra, no es lo que hace Kubrick en The Shining, ¿no? Porque él mismo adapta a King, ¿no? Sí. Entonces, y ahí tienes el ejemplo de Shining por King, que una miniserie de 4 episodios. Claro, ¿qué es lo que que tarda mucho tiempo, y era la temporalidad que él había pensado verdaderamente para una película con ese aspecto. Claro. ¿Qué es lo que hace Bergman cuando se quiere dar el gran lujo, el gran gusto, ya empezando a estar provecto con Fanny y Alexander, ¿no? Sí. ¿Cómo se deleita el propio Bergman en mostrarnos esa fiesta de casa? Bueno, la infancia en general, pero esa fiesta de casa, y cuando va llegando la gente, y cuando está tarde un sobrino, ¿no? Pero después también tienes otras opciones. Ahí ya no le importamos, yo creo. Yo considero que a Bergman ya no le importamos. Hay 2 películas, ¿no?, de Bergman, son Fanny Alexander y Secretos de un matrimonio, que las dos tienen esta doble faceta de que fueron teleseries y también una adaptación cinematográfica. Y yo creo que en ambas la teleserie es mucho mejor, precisamente por una cuestión de pozo y de tiempo. Claro. Secretos de un matrimonio, la versión de la película, es una especie de conjunto de sketches que no están del todo bien amalgamados, ¿no? Cuando uno ve la serie, ve perfectamente la ensamblado con las 4 horas. ¿Qué es lo que hace Raúl Ruiz casi al final de su carrera con Misterios de Lisboa, ¿no? Él trata de trabajar Misterios de Lisboa. ¿Cuánto dura? 3 horas y 40 o 4 horas, ¿no? Que pasó en las funciones de cine, con una pausa para ir a fumar, como en las películas antiguas, donde él trata de respetar, en este caso de Raúl Ruiz, el tiempo de la obra, que es un folletón decimonónico que salió por fascículos en su momento, y él quiere respetar ese tiempo, pero es necesario, es necesario, pero no todo director puede darse ese gusto que se da Ruiz cuando ya está cerca del final por cáncer, o que se da Bergman a partir del año 70, ¿no? Cuando él ya dio las concesiones que tenía que dar. O entonces la lista de Schindler, ¿no? Que es probablemente, debe ser probablemente la película de Spielberg la más larga que Spielberg tiene, creo. Puede ser, Porque es algo que tú no puedes contar el pianista, u otro ejemplo. El pianista sí han mirado, ¿no? Sí. Polanski. O sea, tarda mucho el pianista, son casi 3 horas, ¿no? Sí, claro. O sea, son historias, hay momentos históricos, ¿no?, que cuando los trasplantas los trasladas para el universo o literario o del cine, no los puedes contar en 1 hora. Claro. Lo cual nos lleva al tema del barroco, ¿no? El barroco es imposible que vaya directo a lo que quiere contar. Claro. Eso impone un ritmo narrativo. El pliegue. El pliegue, ¿no? Que hablábamos del pliegue, que tiene que ver con la hipótesis de Gilles Deleuze, que es el barroco es aquella, ya no solo realidad histórica, ¿no? No es un momento histórico, es aquella forma de concebir el tiempo y el espacio desde el pliegue, no hay corte, ¿no? Hay sinuosidad, pero ahí se me ocurre que una obra literaria que remite que ejemplifica muy bien la postura de Gilles Deleuze es El siglo de las luces de Carpentier, y Carpentier en general no nos puede contar directamente nada, siempre se va a demorar en describir una balaustrada o una cuchillería de plata, que no importa nada, ¿no? Claro, pero atención. Sí. Bueno, a él le importa. Nos tenemos que posicionar también en relación al futuro, ¿no? Ya estábamos tocando en ese tema antes, que es, hoy en día no tenemos tiempo, ¿no? O sea, la sociedad en sí no tiene tiempo. Esto nos va a llevar... Ahí está tu amigo el filósofo coreano, ¿no? Claro, nos va a llevar a una perspectiva de literatura en 180 caracteres, ¿no? De alguna forma. Para no sé si está tan claro, ¿no? Porque curiosamente las obras literarias que más venden hoy, aunque sea literatura entre comillas fácil, son espesas obras de gruesos volúmenes. Claro, pero... Otra cosa es que sean fáciles de digerir. Pero está la cuestión de que se adapta bien el gran formato, ¿no? También en el cine se puede hacer el traslado a las series,
porque se consume en dosis, ¿no? En fases. Claro. Sí, pero yo Y uno llamaría se eso- mete en ese mundo y ya después de la página Y- 300 claro. Y te pasa traga mucho gusto, temporada. pero claro, y yo la- llamaría eso el efecto Peter Jackson. El efecto Peter Jackson, ¿cómo Sí. sería eso? A ver, el Señor de los Anillos ya existía. Claro. Y era muy morosa para contar. Claro. ¿no? Salvo las dos torres, que es, Claro. que es lo más rápido de todo. Peter ello. Jackson lo que hace es agarrar y decir, aquí está un autor muy bueno, le vamos a presentar a las masas, se presenta eso a las masas, y de ahí si pensamos bien qué viene después. Viene, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Que sigue. Y después que viene Tom. esa mierda de Eclipse o no sé cómo se llama, ese de los vampiros, Claro, esa cosa, ¿no? esa cosa. Crepúsculo. Crepúsculo, eso, que ni siquiera vale la pena mencionarlo, ¿no? Esa cosa, es una Es cosa literatura, horrenda. ¿sabes? Habría que plantearse la pregunta, ¿eh? No, claro que sí, pero... Yo creo que probablemente es otra cosa, pero respetable en tanto tiene otro objetivo. claro, pero el la punto es cosa- cuando se la quiere posicionar como literatura. Claro, el problema es que se le posiciona como literatura y tenemos que tener valor, ¿no? Y decir, coño, vamos a una librería y ahí está esa mierda en los 10 más vendidos, como si fuese la obra más brillante de todos los tiempos. No, es otra cosa, apunta a otro público, apunta a un público. Claro que igual. sí, pero el Vale. ese público va a ser el público del futuro, No soy tan pesimista a ese ¿no? respecto. Yo soy, Mariano. No tengo razones para mi optimismo, ¿no? Es un optimismo gratuito. No, yo creo que habrá de todo. Evidentemente no hay ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el propio disco de vinilo, ¿no? La propia estructura de la música. Yo creo que El concepto de inevitablemente disco, de hecho. lo que sí pasará inevitablemente es que el microrrelato, por ejemplo, sea un nuevo género, ¿no? Eso Ya lo es, Ya lo pero- es, pero que digo que Los blogs también. eso va a existir, pero no se va a perder, ¿no? Sí. La obra magna, ¿no? También el individualismo encaja mejor con la obra magna. De hecho, Entonces, el individualismo Pero podríamos promete hablar de obras eso. magnas, ¿no? ¿Cuáles son los grandes autores con 30, 40 años hoy en día? Es que nos falta perspectiva histórica para ello, ¿no? mm, Yo creo que ni Balzac era percibido como tal en su momento. Claro, porque esa es una problemática, o sea, estamos partiendo del principio que sí los hay, ¿no? Ah, no sé. ¿Hay grandes autores vivos hoy? los tiene que haber, ¿no? Siempre hay autores vivos. Bueno, coincidimos más o menos en que Pynchon es un gran autor. Pynchon es un razón, pero no tiene 30 y 40 años. No, nació en 1937. Por lo mismo ya podemos considerar ello, ¿no? Entonces habría que dejarles 20 años de margen, ¿no? A esta Hay que esta dejar camada, ¿no? respirar a los autores, ¿no? Hoy ya podemos decir que Meridiano de Sangre de McCarthy, es una gran obra, es una obra de los 80, por ejemplo. ¿Es 2666 una gran obra? Vamos a esperar. Pero Yo creo que tiene sí, potencial para sí. hacerlo. Lo cual nos deja espacio para un próximo programa que puede ser literatura y obra magna. Literatura y obra magna sería un excelente tema. Claro, Sí, para sí, hablar, sí, sí, sí. decir, yo soy el autor de tal cosa, ¿no? Viene Homero y nos dice, yo hice la Ilíada. Viene Tolstoy y nos dice, yo hice Guerra y Paz. Claro, ya lo mejor. Dante, la Divina Comedia. Claro, Sí, ¿no? sí, Milton, Un Paraíso Perdido, ¿no? Hablar de el autor a partir de su obra magna, ¿no? Es un tema Pero siguiente. eso también puede tener su problema, ¿no? Porque por veces el autor se queda atrapado, no porque quiere, pero porque el lector quiere que el autor se quede atrapado a una obra, ¿no? Con el pobre Cervantes, ¿no? Cervantes encasillado con Quijote y el pobre Cervantes quería ser recordado por el Persil. Es una cosa... Quizá estaba equivocado, pero quizá nosotros no lo podemos saber. Cervantes tiene eso, ¿no? De que en su época, ¿no? El teatro era el gran género, ¿no? Claro. Y tuvo la fortuna de que la novela después se convirtiera en el gran... Le pegó el palo al gato sin querer queriendo. Le ganó la pugna a Lope de Vega, podemos decir, pero Claro. post-mortem, ¿no? Ganó el clásico que quería ganar de la manera en que él no habría sospechado. Sí, de alguna forma sí. Sí, Es sí. una excelente manera para concluir. Para concluir, vamos cerrando entonces. Vamos, ¿Alguna palabras finales sobre literatura y ritmo narrativo? ¿Alguna Sugestión. propuesta? Sugestión, sobre todo a los oyentes, al público que no conoce la obra, a la epopeya portuguesa, Lusíadas, sería muy interesante que pudiesen leerla, De Luis de Camões. de Luis de Camões, claro. Y no, desconozco si existen buenas traducciones en español, espero que sí.
pero sería muy interesante si existiera una edición bilingüe que se pudiese comprar esa edición y que pudiese usufruir, sobre todo porque el portugués y el español no son así tan distintos y con esfuerzo se comprende, sobre todo la diferenciación en la parte de la traducción, ¿no? Sugerencia, algo para cerrar. No, a este respecto, ¿no? que es un tema que nos quedó pendiente, pero que habría que señalar, ¿no? Que es el problema enorme que hay, ¿no? Con el ritmo y la lengua, ¿no? Y que nos lleva a todos estos problemas de traducción, ¿no? Y ya lo señalaba Miguel, ¿no? Respecto a las propias Lusíadas, ¿no? Sí. Que como, pues, bueno, hay veces que esa traducción, y esto sobre todo en el terreno de la poesía, esto es un debate, ¿no? Hay quienes creen que la poesía no se debería traducir, se debería leer en lengua original, sobre todo por la importancia métrica y melódica que tiene. Bueno, simplemente se apunta. Todos aprender sánscrito para que podamos leer el Rig Veda, ¿no? Exactamente. Muy bien. Es un punto. Con eso nos despedimos. Miguel, Mariano, Esteban, conversaciones inconclusas, con el próximo capítulo, literatura y obra magna. Literatura y obra magna, eso es. Hasta entonces.